hemos estado súper pendientes durante los últimos días, durante las últimas horas, a la emergencia que se ha vivido y se vive en el centro sur de nuestro país y también en la región de la Araucanía. Queremos profundizar en este tema con un foco en la prevención, por eso ya estamos en contacto con Michel Delerve. Él es experto en gestión de emergencia, lo vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo estás, Michel? Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Michel. Hablemos de prevención y focalicemos en lo que hemos visto durante las últimas horas. ¿Estamos al debe en prevención? ¿Cuál es la evaluación que tú haces? Puede sonar políticamente incorrecto, pero la verdad es que desde mi punto de vista estamos al debe en preparación para el combate, dado que básicamente cuando tenemos incendios de comportamiento extremo, como los que hemos visto en realidad durante la última década en más de alguna temporada, lo que se necesita es tener la capacidad de responder de manera rápida, precisa y contundente, específicamente además incorporando aeronaves semipesadas o pesadas, que es donde nos falta más musculatura. Y esto lo señalo por lo siguiente. El 2017 es un buen ejemplo. Solamente 3 incendios forestales fueron capaces de destruir casi 500.000 hectáreas, es decir, casi 10 veces una temporada promedio. Por lo tanto, a veces son muy pocos incendios, pero que su capacidad de propagación hace que requiramos un nivel de preparación en el combate que hoy día no lo estamos teniendo a partir de los requerimientos que nos presenta y los desafíos que nos presenta, entre otras cosas, condiciones como el cambio climático. Pero en ese sentido, el combate al que tú haces referencia, Michel, también está relacionado con la prevención. Claramente, si la prevención fuera mayor, si todos estuviéramos involucrados en ella, no tendríamos que combatir incendios de tan grandes proporciones como lo hemos visto durante las últimas horas. ¿Cómo nos preparamos entonces? Bueno, básicamente hay varios elementos. Uno, que tiene que ver, entre otras cosas, con comprender que hay ciertas cosas que van a ocurrir. Insisto, buena preparación para el combate. Ahí hemos sido muy lentos en nuestra preparación para enfrentar esos pocos incendios sumamente agresivos. En el otro extremo, que es prácticamente el trabajo que debemos hacer todo el año, es involucrar a la comunidad. Por ejemplo, en el uso o el manejo del fuego, que puede sonar muy grande el nombre, pero nosotros manejamos fuego desde una fogata, una parrillada o también de una otra manera cuando estamos haciendo una labor al aire libre como soldar, usar un galletero o usar algún tipo de maquinaria, que son elementos que generan chispas, porque además cuando estamos en situaciones de clima extremo con altas temperaturas, cualquier chispa va a iniciar un incendio de rápida propagación. Claro. Ahora, cuánto se extienda ese incendio, ahí entra entonces y va a depender de cuán rápido, contundente y preciso sea nuestro primer golpe o primer ataque. ¿Y cómo te imaginas, Michel, o cómo proyectas más bien ese diseño del trabajo preventivo, ese diseño de involucrar a la comunidad a la que hacías referencia? Bueno, quizás podemos poner el ejemplo de estos días. Básicamente, perdón, pero no sé qué va a pasar ahí, pero me está echando una llamada. Sí, no te preocupes, te seguimos escuchando, ahí puedes cortar esa llamada, nosotros seguimos recibiendo tu audio mientras revisamos algunas imágenes de lo que ha sido esta emergencia durante las últimas horas. Michel nos va a avisar cuando ya esté listo con el contacto restablecido para continuar la conversación, pero estábamos hablando de la importancia de mejorar el trabajo de combate, pero con un foco muy, pero muy especial y muy preponderante en la prevención. Y en aquella prevención estábamos conversando de la relevancia de involucrar a la ciudadanía, de que todos sepamos que tenemos que aportar en esta historia. Todos podemos ayudar a prevenir y además, y es el llamado insistente que hemos hecho en el canal, denunciar actitudes sospechosas. Que nos avisen de la sala de dirección cuando tengamos el contacto con Michel restablecido. Ahí se está conectando nuevamente para poder seguir conversando sobre la prevención particularmente. Y hemos estado conversando, Michel, ya tenemos de vuelta el contacto contigo, hemos estado conversando sobre la importancia de involucrar a la comunidad y tú me estabas respondiendo sobre cómo proyectas el diseño para involucrar a la ciudadanía en este trabajo preventivo. Bueno, en algo tan práctico, por ejemplo, como lo que hemos visto en estos días, en el momento de la respuesta. Eso implica, básicamente, por ejemplo,
entregar información que a las personas les permita tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Desde la preparación, saber por dónde tengo que evacuar, saber qué acciones aumentan el riesgo, por ejemplo, en materia de la generación de un incendio forestal. O también no nos olvidemos que esto va asociado a altas temperaturas y por lo tanto, cuáles son las medidas de autocuidado en materia de prevenir un golpe de calor. Creo que aún nos falta mucho a nosotros en avanzar, en simplificar y masificar información, que es un mecanismo muy fuerte de involucramiento comunitario. En segundo lugar, tiene que ver con la organización y el entrenamiento comunitario. Lamentablemente, nuestra política pública desde el organismo de emergencia es muy débil en organización y entrenamiento comunitario, y eso debería fortalecerse porque básicamente la primera línea de respuesta es la comunidad organizada y entrenada. Claramente. Michelle, y ahora te quiero poner en una situación. Por ejemplo, sabemos que muchas personas están decidiendo dejar la ciudad e ir a vivir a zonas rurales. De repente se compran un terreno de ciertas dimensiones. ¿Cómo preparar ese espacio ante eventuales emergencias? Y aquí te hablo precisamente de entregar un consejo, una recomendación a todas aquellas personas que se van de la ciudad al campo y que efectivamente, por el entorno, podrían estar expuestas. ¿Cómo preparan su espacio? Bueno, lo primero es señalar, y quizás respondo a partir de una pregunta. ¿Cuántos de quienes nos están viendo y escuchando saben, por ejemplo, y que viven hace tiempo en el campo, saben que, por ejemplo, uno debería tener 10 metros a la redonda de la estructura que queremos proteger, libre de todo tipo de basura y todo tipo de vegetación? ¿A qué voy con esto? Simplificar y masificar información para quienes viven y han vivido en la zona, pero también quienes llegan a un lugar. Ahora, quiero hacer un símil con otro elemento. Hoy día estamos en temporada de verano, vacaciones. Ese mismo fenómeno se da con aquellas personas que vacacionan y que se desplazan de su zona de confort, la zona donde ubican las calles y todo donde se trasladan desde su zona de confort, el lugar donde habitan, a veranear a un lugar que no conocen. Y por lo tanto, entre otras cosas, esa misma información que debería estar para los lugareños debería ser de fácil acceso a quienes van a vacacionar o a simplemente turistear, nacionales y también extranjeros. Y siguiendo con el ejemplo que te planteaba recién, Michelle, ¿tú consideras necesaria una exigencia legal a quienes construyen, por ejemplo, que provean de condiciones que permitan evitar emergencias como las que hemos visto? Claramente. No solamente en incendios forestales. La verdad es que nosotros vemos que en materia de desarrollo, de desarrollo de ciudad, de planificación territorial, tenemos una serie de problemas y no solamente asociados a los incendios forestales. Y voy a poner un ejemplo. Un barrio que tenía 20 casas termina siendo un barrio donde tiene 3 grandes edificios y por lo tanto la carga de ese barrio aumenta, pero muchas veces vemos que el tamaño de la calle no aumenta, no se fortalece, entre otras cosas, la señalización. Una serie de elementos que deben ser equilibrados para tener un desarrollo armónico de las ciudades. Y por lo tanto, en materia de incendios forestales pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el ampliar una localidad, el cómo, que es urbano. Sí. Michelle. Sí, estamos con un problema en la conexión con Michelle Delerve. Estamos hablando precisamente... Esa conexión con el ejemplo, a partir de la buena... Perdemos la comunicación con Michelle Delerve, la vamos a restablecer, pero es sumamente interesante el tema que estamos conversando relacionado a la prevención y a también cómo todas las personas que viven en zonas rurales que pudiesen estar expuestas a un incendio forestal deben conocer las maneras, las herramientas de prevenir este tipo de emergencias. De hecho, la última pregunta que le realizábamos a Michelle decía relación a la posibilidad o a la exigencia legal que eventualmente pudiese existir para quienes construyen, para que efectivamente incorporen todas estas medidas preventivas de las que estamos conversando. Michelle, hemos restablecido el contacto, te escuchamos. Sí. Bueno, por ejemplo, en la zona de interfaz urbano-forestal, cuando las comunidades crecen, ahí deberían haber normas y también un trabajo de integración horizontal que permita, por ejemplo, hacer una adecuada gestión del paisaje, de manera tal que no lleguemos, voy a hacer un ejemplo exagerado, pero que no lleguemos a tener un
edificio o una casa y 3 metros más allá un bosque, porque eso lo único que nos lleva es a pensar que en el corto plazo cualquier incendio va a arrasar con todo. Es que entonces, exactamente hay a una eso, deuda en planificación sin territorial. duda. A eso me refería precisamente con aquella pregunta, tal vez incluir en la normativa ciertas exigencias para quienes construyen o levantan diferentes proyectos inmobiliarios. Lo hemos visto, por ejemplo, en comunas cercanas a la región metropolitana o en otras comunas que antes eran rurales y que hoy día viven muchas familias en diferentes complejos habitacionales que se han levantado. Antes de finalizar la entrevista, Michelle, quisiera preguntarte por el anuncio que hicieron las autoridades del gobierno central de nuevas aeronaves que van a llegar a combatir la emergencia. Se ha anunciado para este día lunes la llegada del TEN Tanker. Yo sé que tú has sido muy crítico con lo que hizo en algún minuto el Supertanker, bueno, un avión que ya está desmantelado, también informaban el día de hoy las autoridades. Pero el TEN Tanker, ¿será útil? ¿Reúne las condiciones necesarias para atacar esta emergencia? El TEN Tanker es una aeronave que va a ser complementaria, que no tiene una gran versatilidad como podría ser el C-130 que está operando hoy día en Chile, pero sí es un aporte. Tiene limitaciones como cualquier aeronave y eso está en la versatilidad, en la capacidad, por ejemplo, de descargar a más baja altura. Tiene una capacidad de 35.000 litros, pero sabemos que aquí la precisión también y la contundencia es fundamental y eso se da con la capacidad para, por ejemplo, descargar a baja altura. Nuestra topografía en ese sentido es compleja. Y la otra dificultad que tiene esta aeronave es que no tiene que tener una pista de aterrizaje equivalente a lo que necesita un DC-10, porque ese es el tipo de aeronave que es. Pero, sin duda, si tú me dices entre el TEN Tanker y el DC-10, claramente el DC-10, de hecho el DC-10 combate, por ejemplo, en California, Estados Unidos, este avión. Entonces, estamos hablando de que ya diríamos, estaríamos un poquito en el límite de arriba, pero sin pasarnos de ese límite. Y lo último, Michelle, ¿tú consideras con la experiencia que tienes tras de ti que la llegada de Senapred se ha notado en la gestión de esta emergencia particularmente? Recordemos que antes era la ONEMI, que era una oficina, ahora estamos hablando de un servicio público. Probablemente desde el punto de vista del rango institucional aumenta, pero lamentablemente hay muchas cosas por mejorar porque lamentablemente después de una larga discusión de ese proyecto de ley que hoy día se materializa a través del Senapred, tiene problemas y uno de ellos es, por ejemplo, que el modelo de gestión no se moderniza significativamente y no toma buenas prácticas internacionales que en algún momento dado se han recomendado, pero lamentablemente eso no ocurrió. Ahí seguimos teniendo un desafío porque seguimos con un tema de fragmentación de nuestro sistema, de excesivo centralismo. No entramos a un sistema normado como era lo ideal y que ocurre en países desarrollados y más bien se queda en una institución que va a atender a una suerte de coordinación, pero sabemos que en emergencias necesitamos capacidades de gestión, mando y control. Michelle Delerve, experto en gestión de emergencias, muchas gracias por tu tiempo, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias, que esté muy bien. Chao, tú también. Bien, y a esta hora revisando algunas imágenes que nos contextualizan en esta emergencia que hemos estado reporteando en CNN Chile, vamos a dejar hasta acá la entrevista, una conversación en la que hemos hablado sobre la necesidad de fortalecer el trabajo preventivo, sobre la necesidad de involucrar a la ciudadanía en ese trabajo preventivo, sobre la importancia de que cada uno de nosotros entienda que tiene responsabilidad en una historia como esta para evitar precisamente imágenes como las que estamos revisando a esta hora. Además, Michelle Delerve hablaba sobre la necesidad, valga la redundancia respecto a lo que decía anteriormente, de incorporar una normativa que exija a quienes construyen, por ejemplo, complejos habitacionales en zonas expuestas, a que se creen todos los espacios necesarios para evitar la propagación de incendios forestales. Y finalmente hacíamos una evaluación respecto a las aeronaves que han anunciado las autoridades, por ejemplo el TEN Tanker, que llegará el próximo lunes, y la utilidad que pudiese tener para enfrentar esta emergencia. Seguimos actualizando.